Nacido de una roca de mármol antes de convertirse en uno de los hoteles más lujosos de todo San Antonio y situado al lado del Álamo en Texas, se levanta majestuoso el Hotel Emily Morgan, llamado así en honor a una sirvienta mulata recordada por las historias de heroísmo acontecidas durante la guerra por la independencia de Texas. Emily West Morgan se convirtió en un mito y aunque no es parte de la historia formal de aquella turbulenta época, algunos historiadores todavía discuten la veracidad de su historia. En la época de la Guerra de Texas, Emily era una chica que contaba con apenas unos 20 años, proveniente de algún lugar de la costa este, y era poseedora de una inteligencia y sofisticación extraordinarias. James Morgan era el patrón de Emily en aquella época, un rico empresario de Filadelfia que emigró a Texas en 1830. Morgan era una persona muy ambiciosa y, como muchos empresarios y aventureros de la costa este de los Estados Unidos, deseaba conseguir de cualquier modo una concesión para colonizar en la región mexicana de Texas, lo que le concedería tierras y oportunidades. Estas concesiones, que se otorgaban a extranjeros anglosajones, en primera instancia las facilitaba la corona española, y cuando México obtuvo su independencia en 1821, pasó a ser prerrogativa del gobierno mexicano. Uno de los primeros que tuvieron que recibir emisarios extranjeros para obtener estas concesiones fue el encabezado por Agustín de Iturbide. Morgan quiso traer esclavos a su colonia, pero en México la esclavitud estaba abolida, por lo que no se le permitió. Para burlar la ley, Morgan transformó a sus esclavos en criados contratados por un periodo de 99 años. Según expedientes, Emily West se ofreció voluntariamente para esta servidumbre, muy probablemente para escapar de los prejuicios contra su raza mestiza. Como se acostumbraba con los esclavos en aquel entonces, cambió su apellido por el de su dueño y así adoptó el nombre de Emily Morgan. En 1836, el ejército de Texas, encabezado por Sam Houston, libraba una guerra abierta contra el ejército mexicano, con el objetivo de lograr la independencia de Texas. En aquel momento, James Morgan había establecido un centro de comercio llamado Nueva Washington, cerca de la boca del río San Jacinto. Así, una porción de la tierra extendida en la bahía de San Jacinto fue nombrada Punta Morgan. En esta ubicación estratégica se cargaban lanchones con suministros y demás pertrechos para el ejército de Houston. Como simpatizante de la causa, Morgan ayudó a los tejanos brindándole a Houston y a sus hombres alimentos y provisiones. Establecido ya como amigo de Texas, se le otorgó un rango de coronel y en marzo de 1836 se le asignó la tarea de resguardar el puerto de Galveston, de modo que la línea de suministro de Houston siempre estuviera abierta. Así, Morgan partió de Nueva Washington, dejando a Emily la tarea de la carga de los barcos destinados a aprovisionar al ejército de Houston. El 18 de abril de 1836, Antonio López de Santa Anna, general en jefe del ejército mexicano, marchaba por la llanura tejana en busca de los rebeldes y se enfiló hacia el centro de comercio de Nueva Washington, solo para encontrarlo abandonado, porque sus habitantes huyeron antes de su llegada. Emily, sin embargo, permaneció en su puesto y el general Santa Anna, conocido como todo un Don Juan, que siempre tenía un momento para la galantería, quedó prendado de su belleza. Después de que sus hombres saquearan lo que se podía todavía encontrar en Nueva Washington, Santa Anna fijó su vista en Emily, capturándola junto con un muchacho llamado Turner. Santa Anna convenció a Turner de llevar a sus exploradores al sitio de campamento de Houston para conocer el detalle sobre la cantidad de tropas y características de su ejército,
Pero Emily alcanzó a persuadir secretamente al muchacho de escaparse de Santa Ana e informarle al general Houston de la llegada del general mexicano, además de su ubicación, tropas y pertrechos disponibles. Así, aunque estaba casado en segundas nupcias con una mujer en México, Santa Ana nunca desdeñaba la compañía de una dama. Al quedar prendado de Emily, ordenó a sus hombres montar inmediatamente el campamento en los llanos a orillas del río San Jacinto. Sus subalternos protestaron, insistiendo que la localización del campamento iba en contra de los principios de estrategia del tiempo de guerra y hacía al ejército extremadamente vulnerable. Houston, al recibir noticias de Turner sobre la ubicación y situación del ejército de Santa Ana, desplazó sus tropas a 1 milla de las posiciones mexicanas. En la mañana del 21 de abril, Houston espiaba el campamento mexicano a través del catalejo y observaba a Emily preparando el desayuno al general Santa Ana. Así Houston comentó: «Espero que esta muchacha lo mantenga en la cama todo el día y haga que se descuide». Esa tarde tuvo lugar la batalla de San Jacinto, que marcó la consecución casi inmediata de la independencia de Texas. Los rebeldes tejanos sorprendieron al ejército mexicano, que estaba totalmente desprevenido, y Santa Ana fue literalmente encontrado con los pantalones abajo. Reportes mencionan que huyó del campo de batalla con su camisa de seda abierta y cubierta bajo un capote azul tomado de un soldado muerto. Emily Morgan sobrevivió a la batalla y regresó a Nueva Washington. Poco después de que James Morgan volviera de Galveston, Emily le relató su experiencia de guerra y el resultado de la gran batalla. Morgan se sorprendió con el heroísmo de Emily a tal grado que rescindió su contrato y le envió de regreso a Nueva York. De la vida posterior de Emily no se sabe nada. Sin embargo, hay registro en los diarios de Morgan sobre el heroísmo de Emily, y este se aseguró de que cada persona con la que hablaba supiera de ella. Comentó la historia relativa a los asuntos de Texas con Samuel Swartwood, uno de los amigos neoyorquinos de Houston. También contó la historia a un amigo y etnólogo inglés llamado Guillermo Bollert, que registró la historia a detalle. Algunos historiadores han sugerido que atrajeron a Emily la opulencia y las miradas del general mexicano. Otros se inclinan más por la lealtad a la causa tejana. Se le ha atribuido el nombre de la Rosa Amarilla de Texas, según lo observado en la canción popular del mismo título. El término Yellow, a inicios del siglo XIX, se refería a la gente de raza mestiza o a los mulatos. Hoy, los actos heroicos de esta joven mujer son conmemorados por los miembros de los Caballeros de la Rosa Amarilla de Texas cada 21 de abril en San Jacinto. Y ahora, metámonos de lleno en la historia del hotel. En comparación con muchos otros hoteles históricos, el Hotel Emily Morgan ha recibido huéspedes desde su gran inauguración en 1984. Desde entonces, la cantidad de elogios que ha recibido es incontable. En 2015 fue incluido en la Organización de Históricos Hoteles Americanos. Su importancia en San Antonio se vio incluso antes, en 1977, cuando fue reconocido por el Registro Nacional de Lugares Históricos como parte del Distrito Histórico de la Plaza Álamo. Ha aparecido en numerosas revistas y en 2010 recibió el premio al edificio distinguido del Instituto Americano de Arquitectos de San Antonio. A pesar de que esta estructura del Renacimiento gótico de 13 pisos fue el hogar del Hotel Emily Morgan desde mediados de la década de 1980, el edificio en sí ha sido usado para mucho más desde principios de 1920. Y fue por diversos hechos ocurridos hace casi un siglo y fenómenos subsecuentes lo que le otorgó al elegante hotel otro reconocimiento en 2015. El periódico USA Today enumeró al Hotel Emily Morgan como el tercer hotel más embrujado del mundo. Con un pasado tan único, no es sorpresa que este sea considerado como uno de los hoteles más embrujados de todo Texas.
Según varios informes, incluso algunos proporcionados por el gerente de ventas del hotel, los pisos más encantados son el 7º, el 9º y el 14º, además del sótano. Fueron estos pisos particulares los que alguna vez funcionaron como sala psiquiátrica, sala de cirugía, sala de espera y depósito de cadáveres, respectivamente. En 1924, el constructor J.M. Nix y el arquitecto Ralph Cameron se unieron para erigir lo que se conoció como el primer rascacielos al oeste del río Mississippi. Nix y Cameron no se limitaron a la hora de construir lo que en ese momento era la estructura más alta de San Antonio. El diseño final fue una torre de 13 pisos de arquitectura gótica renacentista. Los 3 pisos inferiores y los 3 pisos superiores estaban cubiertos con un acabado de terracota, mientras que los 7 pisos intermedios estaban hechos de un ladrillo de tonos claros. El trabajo de Nix y Cameron llamó la atención de muchos, al principio debido a su forma triangular. Durante esa época, las grandes ciudades cosmopolitas de América del Norte tenían edificios triangulares de estilo similar, incluidos San Francisco, Chicago, Denver y Toronto. San Antonio, una vez considerada una de las 4 ciudades más singulares de los Estados Unidos, no iba a quedar atrás. Había sido diseñado como el primer edificio de artes médicas de la ciudad. La característica más notable de la construcción, entonces y ahora, eran sus gárgolas de terracota diseñadas para representar varias dolencias médicas. Concluido en 1926, tras 2 años de construcción, el Medical Arts Building fue el primer edificio médico en toda la ciudad. Empleaba aproximadamente a 100 doctores y contaba con oficinas para 400 personas. Cuando operaba como un centro médico, los niveles inferiores sirvieron como oficinas para los profesionales, mientras que los pisos superiores se utilizaron como hospital. El sótano era la morgue. El hospital continuó operando durante 50 años y en 1976 devino en un edificio de oficinas. Menos de 10 años después, en 1984, se convirtió en el Hotel Emily Morgan. Luego de que el edificio se convirtiera en el prestigioso hotel, se sometió a una renovación parcial en 1997, seguido de retoques multimillonarios entre 2001 y 2002. Otra renovación multimillonaria tuvo lugar en 2012 y Emily Morgan pasó a ser propiedad de DoubleTree by Hilton. Pero a pesar de todas las remodelaciones en el interior a lo largo de los años, hay 2 cosas que nunca cambiaron. La primera es el espacio en blanco entre el piso 14 y la torre de observación, donde un reloj debía instalarse en algún momento, pero nunca ocurrió. La segunda es que no existe un verdadero piso 14, ya que el piso 14 del Hotel Emily Morgan es en realidad el piso 13. Al igual que muchos edificios públicos en todo el país y en el mundo, el Hotel Emily Morgan ha optado por renunciar a su 13º piso en nombre de lo que solo puede ser superstición. Pero no solo han eliminado el piso 13, sino que también han prescindido de la habitación 1408. Y esto es porque si se suman los números 1 más 4 más 8, el resultado es 13. Para muchos hoteles, el intercambio de los pisos 13 y 14 se hace para evitar cualquier posible mala suerte que se les presente. Aún más, a menudo se hace para calmar los nervios de cualquier huésped supersticioso que no esté dispuesto a quedarse en el piso 13. Pero tal parece que esto no ha funcionado muy bien, ¿no es así? Aquellos que se hospedan en el 14º nivel del Emily Morgan generalmente tienen la misma queja, un aroma que recuerda mucho a un hospital. Los huéspedes han informado haber tenido visiones sobre la sala de un hospital en ocasiones al abrirse la puerta del ascensor o caminar por sus pasillos.
En el 12º piso, los huéspedes han sido testigos de cómo las puertas del baño se abren y cierran por voluntad propia. En la oscuridad de la noche, muchos despiertan por el sonido del agua goteando, solo para descubrir que los grifos han sido abiertos, y luego, al entrar al baño, todo vuelve a la normalidad. El agua deja de caer como si lo hubiesen descubierto. Otros han experimentado ver luces intermitentes en sus habitaciones. Incluso otros han informado haber visto enfermeras empujando camillas por el pasillo. Curiosamente, la piscina del hotel ha sido construida con acero inoxidable de las mesas de operaciones del centro médico. En este histórico hotel en San Antonio, se sabe que los ascensores suben y bajan sin que nadie los opere. Y cuando un huésped se sube en él, es posible que lo lleve de paseo por todos los pisos. También sucede que los recepcionistas a menudo reciben llamadas de números no registrados desde los ascensores, aunque no hay nadie dentro cuando estos se abren. Es común que los ascensores bajen a los huéspedes hasta el sótano donde estaba la morgue. Hoy, el sótano está completamente cerrado para cualquiera que no sea empleado del hotel. Pero incluso para ellos, el sótano no es un lugar muy concurrido. Durante años fue utilizado como morgue y crematorio del centro médico. Los dependientes que han tenido que bajar han experimentado cantidad de avistamientos extraños. Orbes brillantes flotando en el aire o voces espectrales que no pueden discernir de dónde provienen. No obstante, nada de esto se compara con el olor a cuerpo quemado. Extrañamente, se ha dicho que cada piso del Emily Morgan tiene su propio olor distintivo, pero ninguno tan desagradable como el que emana del sótano. Según el personal del hotel, el 7º piso podría ser acechado por la novia fantasma. ¿Quién es ella y por qué su espíritu puede permanecer en el plano terrenal? No lo sabemos. Los chillidos sobrenaturales de una mujer hacen eco a través de la oscuridad nocturna, despertando a los huéspedes de su letargo. Asustados por los sonidos escalofriantes, muchos llaman a la recepción para informar sobre este fenómeno. Esos espíritus juguetones nunca causan ningún daño, pero aún así, los informes de huéspedes que abandonan el hotel en medio de la noche o que exigen un cambio de habitación es bastante normal en el Emily Morgan.